Los 7 asesores del jefe de la mafia habían fracasado hasta que la camarera dijo una frase que le ahorró 200 millones de dólares y evitó una guerra entre bandas. Lo que hizo a continuación sacudió los cimientos del mundo del hampa. Eso es absolutamente inaceptable. La voz de Gabriel Cross atravesó la sala VIP privada como una navaja atraviesa la carne. El señor del crimen, de 37 años, golpeó con el puño la mesa de roble negro con tal fuerza que todos los vasos temblaron. 3 semanas. 3 semanas con las mentes más brillantes de mi organización y seguimos exactamente donde empezamos. Alrededor de la enorme mesa, 7 asesores intercambiaron miradas incómodas. Las ojeras se habían marcado profundamente bajo unos ojos que habían sido testigos de cosas que la mayoría de la gente solo veía en pesadillas. Sus trajes a medida estaban arrugados por los días que habían pasado encerrados en la cámara subterránea del Black Diamond Club. Noches sin dormir y fines de semana sacrificados, todo para nada. 200 millones de dólares. Eso era lo que estaba en juego, congelado en una cuenta bancaria suiza que se negaba a liberar ni un centavo. Richard Castellano, el contable senior de cabello gris, se ajustó sus gafas de diseño y se atrevió a hablar. Explicó que estaban explorando todas las lagunas legales disponibles y que este tipo de complicación internacional de lavado de dinero no tenía una solución sencilla. Gabriel respondió de inmediato, con una mirada capaz de congelar el mismísimo infierno. Preguntó si realmente no había una solución sencilla o si todos los que estaban sentados a esa mesa eran simplemente demasiado incompetentes para encontrarla. Les recordó que les pagaba a cada uno de ellos salarios de 7 cifras específicamente para manejar problemas como este y que la última persona que lo decepcionó ahora descansaba en el fondo del río Hudson. La sala B parecía un campo de batalla tras semanas de guerra implacable. Los documentos arrugados se amontonaban en los bordes de la mesa. La pizarra estaba cubierta de números, fórmulas y gráficos financieros que se negaban obstinadamente a tener sentido. Gabriel no había heredado nada cuando su padre fue traicionado y asesinado por su socio más cercano hace 19 años. Había construido el Imperio Cross desde cero con sus propias manos, transformándose de un chico de 18 años sin nada en el nombre más temido de toda la costa este. 19 años de construcción, conquista y eliminación de rivales lo habían llevado a este punto. Ahora estaba atrapado y secuestrado por una cláusula contra el lavado de dinero que 7 asesores extremadamente caros no podían resolver. En ese preciso momento, cuando la tensión había alcanzado su punto álgido, la puerta se abrió silenciosamente. Scarlett Hayes entró empujando un carrito de servicio. El suave sonido de las ruedas sobre el suelo de mármol rompió el silencio sofocante como un susurro en un cementerio. Llevaba el sencillo uniforme negro del personal de servicio del club y era invisible, como siempre. Nadie la miró, nadie lo hacía nunca. Para ellos, Scarlett era simplemente parte del mobiliario. No era diferente de las sillas de cuero o de las tenues lámparas que colgaban del techo. Era una camarera de cócteles que ganaba $9 la hora por servir bebidas y permanecer invisible para todos los que la rodeaban. 6 meses de la misma rutina, entrar en esa sala 5 o 6 veces al día, siempre ignorada y pasada por alto, siempre tratada como si no existiera. Pero Scarlett lo veía todo y entendía mucho más de lo que nadie en esa sala podía imaginar. Mientras cogía un vaso vacío cerca de la pizarra, sus ojos, entrenados por 4 años de intensos estudios de finanzas en la Universidad de Columbia, se fijaron en los números garabateados, las complejas fórmulas y los gráficos de flujo de caja proyectados en todas las direcciones posibles. Entonces lo vio. El error era tan obvio y tan dolorosamente básico que Scarlett tuvo que morderse el labio con fuerza para no reírse en voz alta delante de los hombres más peligrosos de la ciudad de Nueva York. Estaban utilizando un marco regulatorio completamente erróneo. Si quieres saber qué dijo Scarlett para ahorrar 200 millones de dólares, dale al botón Me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte lo que Gabriel Cross hace a continuación para dejar a todos sin palabras.
porque a veces solo se necesitan 30 segundos de valor para cambiarlo todo. Scarlett siguió recogiendo los vasos vacíos en silencio, tratando de que sus manos dejaran de temblar después de lo que acababa de descubrir. Sabía que debía permanecer callada, hacer su trabajo y salir de la sala como si nada hubiera pasado. Eso era lo que se suponía que debía hacer una chica que ganaba $9 la hora por servir bebidas. Sin embargo, en ese mismo momento, mientras se decía a sí misma que no era asunto suyo, David Chen, el asesor jurídico con un título de Harvard y una arrogancia tan aguda que resultaba casi dolorosa, pidió más licor sin siquiera mirarla. Scarlett se acercó y vertió con cuidado el whisky en la copa de cristal con la precisión de alguien que había realizado ese movimiento miles de veces. David Chen cogió la copa, con la mirada aún fija en la pantalla de su ordenador portátil. Con un descuido que resultó casi cruel, derramó la mitad de la bebida caliente directamente sobre la mano y el uniforme de Scarlett. El líquido ámbar se filtró a través de la fina tela y le quemó la piel, haciéndola jadear de dolor. Nadie en la sala se volvió. David Chen se limitó a murmurar, «Ten cuidado», con voz fría y monótona, como si ella hubiera derramado algo suyo en lugar de quemarse. No hubo disculpa, ni reconocimiento, ni siquiera un segundo de consideración de que él era un ser humano capaz de sentir dolor. Desde un rincón de la sala, Thomas Burke, el gerente del casino, con su complexión robusta y su costumbre de intimidar a los débiles, soltó una risa despectiva. Miró a Scarlett como si fuera un insecto que acababa de ser aplastado, y luego les dijo a los demás que al menos sabía servir una bebida, aunque no pudiera hacerlo correctamente. Siguieron algunas risas ahogadas. Nadie la defendió. Nadie vio nada malo en ello. Scarlett sintió que se le enrojecían las mejillas, no por vergüenza, sino por la ira que le subía como lava por el pecho. La humillación le subió por la garganta como ácido y le quemó cada célula del cuerpo. Durante 6 meses había entrado en esa sala día tras día, sirviendo a gente que nunca la miraba. Limpiaba sus desastres y aguantaba los comentarios groseros que le lanzaban como si no tuviera oídos. Se había tragado su orgullo como una de las mejores graduadas de la Universidad de Columbia y había aceptado que la trataran como un mueble que se podía mover. Durante 6 meses había vuelto a casa con las piernas doloridas y el corazón roto, llorando sola en el baño para que su madre no se preocupara. Durante 6 meses se había dicho a sí misma que lo hacía por su familia, por su madre, que necesitaba dinero para una operación, por Tommy, que necesitaba dinero para rehabilitación, y porque no tenía otra opción. Pero esa noche, con el escozor de la quemadura aún fresco en la piel y las risas burlonas aún resonando en sus oídos, Scarlett se dio cuenta de algo. Tenía una licenciatura con matrícula de honor en finanzas por una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Había trabajado para grandes empresas, manejando cifras que la mayoría de la gente ni siquiera podía empezar a comprender. Antes era respetada, escuchada y valorada. Ahora estaba allí, con un hombre que no era digno de calificarla en un examen echándole una bebida encima y siendo objeto de las burlas de hombres incapaces de resolver un problema que ella podía resolver con los ojos cerrados. 7 hombres con sueldos de 7 cifras no pudieron encontrar lo que ella había visto en 30 segundos. Scarlett tomó una toalla de la bandeja de servicio y se limpió lentamente el alcohol de las manos y el uniforme. Sus movimientos eran extrañamente tranquilos, pero por dentro algo se había roto. No su sumisión, sino lo último que la había mantenido en silencio. Levantó la cabeza y se encontró con una sala llena de hombres poderosos con ojos verdes tan afilados como cuchillos. Antes de que su mente pudiera detenerla y antes de que el miedo pudiera aplastar su coraje, Scarlett abrió la boca y habló con una voz clara y cortante que no temblaba. ¿Han probado a aplicar la excepción de la sección 847B del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, promulgada en 2021? Su voz era clara y firme en el silencio absoluto de la sala. Resuelve su problema en 30 segundos. El silencio que siguió a sus palabras era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 7 cabezas se giraron al mismo tiempo, como si las tirara una cuerda invisible.
7 pares de ojos miraron con incredulidad a la camarera. Ella estaba allí de pie, con el uniforme aún mojado por el licor y la toalla todavía en la mano. Sin embargo, su mirada era tan aguda como si acabara de salir de una sala de juntas multinacional en lugar de detrás de una barra. Gabriel Cross, que estaba llevando la copa a los labios, se quedó paralizado con los brazos suspendidos en el aire. Los ojos gris acero del jefe de la mafia taladraron a Scarlett con una intensidad que ella nunca había sentido antes. No era ira ni desprecio, sino algo más, una curiosidad cruda mezclada con sorpresa. Richard Castellano fue el primero en romper el silencio, preguntando burlonamente si una camarera realmente creía que entendía el derecho financiero internacional, y diciéndole que volviera a servir bebidas y dejara que los adultos hicieran su trabajo. David Chen asintió con la cabeza, añadiendo que estaba claramente loca y ordenando a alguien que llamara a seguridad y la echara inmediatamente. Thomas Burke se puso de pie y se dirigió hacia Scarlett, con la intención de sacarla de la sala por la fuerza si era necesario. Pero antes de que pudiera tocarla, la voz de Gabriel cortó el aire con solo 2 palabras. Quédate quieto. Eran pesadas como piedras y frías como el hielo. Thomas Burke se quedó paralizado donde estaba. Toda la sala pareció dejar de respirar. Gabriel dejó su copa, se levantó y caminó lentamente hacia Scarlett. Cada paso del jefe de la mafia resonaba en el suelo de mármol como la cuenta atrás de una bomba de relojería. Scarlett podía sentir el peligro que irradiaba de él como el calor de un fuego. Sin embargo, no retrocedió, ni bajó la cabeza, ni dejó que el miedo se apoderara de sus ojos. Gabriel se detuvo exactamente a un paso de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler la costosa colonia mezclada con whisky. Estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la tenue cicatriz en el lado izquierdo de su barbilla. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Gabriel con una voz baja y peligrosa, como una bestia evaluando a su presa. Scarlett tragó saliva, no por miedo, sino porque sabía que ese era el momento decisivo. Respiró hondo y comenzó a explicar, ganando confianza a medida que entraba en territorio familiar. La sección 84147B, emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2021, creó una importante excepción a las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero. Scarlett explicó que esta disposición exime a las inversiones en bienes raíces comerciales del control de lavado de dinero de nivel 3, siempre que la transacción esté vinculada a un proyecto de desarrollo que cree al menos 100 puestos de trabajo con un valor de inversión mínimo de $50 millones. Hizo una pausa para que las cifras calaran antes de continuar. Si reestructuráis la transacción actual en una inversión en un proyecto de hotel o centro comercial, el banco suizo no tendrá base legal para retener los fondos. Se liberarán $200 millones en un plazo de 72 horas laborables. Scarlett miró fijamente a los ojos grises de Gabriel sin pestañear. Estáis utilizando el marco legal de 2018 como referencia. Ese es el error. La sección 847TB lo cambió todo hace 3 años. Es un conocimiento básico de finanzas. Incluso los estudiantes de primer año lo saben. El silencio que se apoderó de la sala después fue más denso que antes. Los 7 asesores se miraron entre sí como si les hubieran golpeado. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, mientras que otros seguían tratando de digerir lo que acababa de suceder. Gabriel Cross, el famoso y despiadado jefe de la mafia de la costa este, no supo cómo responder a una camarera por primera vez en su vida. Gabriel no dijo nada. El jefe de la mafia sacó su teléfono del bolsillo interior de la chaqueta de su traje, sin apartar sus ojos grises de los de Scarlett, como si intentara leer su alma. Marcó un número de marcación rápida y se llevó el teléfono al oído. Su voz era fría y autoritaria cuando habló. Cluz, necesito que verifiques algo ahora mismo, dijo en un inglés impecable, sin vacilar. Sección 847TB del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitida en 2021. La cláusula de exención para la inversión inmobiliaria comercial. ¿Se aplica a nuestro caso? La sala se sumió en un silencio tenso y sofocante mientras Gabriel escuchaba la voz al otro lado de la línea.
5 minutos pasaron como si fueran 5 horas. Scarlett se quedó allí de pie, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Sin embargo, su calma exterior era casi sorprendente. No sabía quién era Close, pero por la forma en que hablaba Gabriel, supuso que se trataba de un abogado de alto rango en Suiza que quizás se ocupaba directamente de los asuntos legales relacionados con la cuenta bancaria congelada. Richard Castellano le lanzó una mirada de odio, como si ella le hubiera robado algo. David Chen cruzó los brazos sobre el pecho. Su expresión desdeñosa se vio ahora agrietada por una delgada línea de preocupación. Thomas Burke permaneció inmóvil en un rincón de la habitación, sin atreverse a moverse desde que Gabriel le había ordenado que se detuviera. Los otros 4 asesores se sentaron como estatuas de piedra, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Entonces Gabriel bajó el teléfono. No colgó inmediatamente, sino que permaneció en silencio durante unos segundos más, como si estuviera asimilando lo que acababa de oír. Cuando se volvió, la fría máscara que solía llevar tenía algo diferente. No era una sonrisa. Gabriel Cross nunca sonreía, pero había una extraña luz en sus ojos gris acero. Tiene razón, dijo Gabriel, 2 breves palabras que cayeron como un martillo sobre las cabezas de los 7 asesores. Close confirmó que la sección 847b se aplicaba plenamente a su caso. Si reestructuramos la transacción como una inversión en un proyecto hotelero, los fondos se liberarán en 72 horas. Tal y como ella había dicho, nadie se atrevió a hablar. Gabriel comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa de conferencias, cada paso resonando como el golpe de la muerte misma. Se detuvo detrás de Richard Castellano, el jefe de contabilidad de cabello gris, y le puso una mano en el hombro, apretando lo suficiente como para hacerle estremecerse. ¿Cuánto te pago al año, Richard?, preguntó Gabriel con una voz casi amable, lo que resultaba aterrador. Richard tragó saliva y respondió que eran $800,000. ¿$800,000? Repitió Gabriel, asintiendo lentamente. ¿Y no has podido averiguar lo que una camarera que gana $9 la hora vio en 30 segundos? Soltó el hombro de Richard y pasó a David Chen. ¿Y tú, el abogado de Harvard que se autodenomina experto en derecho financiero internacional, te importaría explicar por qué estabas derramando licor sobre una camarera en lugar de hacer el trabajo por el que te pago? David Chen abrió la boca para hablar, pero Gabriel levantó una mano para pedir silencio. No quiero oír ninguna excusa, dijo con voz fría como el hielo. Pago a las 7 personas que están aquí sentadas más de $5 millones al año en total. $5 millones por sentarse aquí durante 3 semanas, beber mi costoso licor y dormir en mis hoteles de 5 estrellas, y aún así ser incapaces de resolver un problema que una camarera de 27 años resolvió en menos de un minuto. Gabriel se volvió y miró directamente a Scarlett por primera vez. La miró de verdad por primera vez, viéndola como un ser humano en lugar de como un fantasma invisible. Sus ojos grises se encontraron con los de ella y en ese momento algo cambió. Scarlett no sabía qué era, pero podía sentirlo como una corriente eléctrica recorriendo su espina dorsal. ¿Quién eres?, preguntó Gabriel, no con el tono de un jefe de la mafia, interrogando a un subordinado, sino con auténtica curiosidad. Acababa de encontrarse con algo que le había sorprendido. En el mundo de Gabriel Cross, la sorpresa era un lujo que rara vez se experimentaba. ¿Quién eres? La pregunta resonó en la mente de Scarlett como el repique de una campana, llevándola de vuelta a un recuerdo que había intentado enterrar durante 15 años. ¿Quién era ella? Era la niña de 12 años que estaba de pie en una pequeña tienda de comestibles en Brooklyn en una tarde de invierno. Su mano sostenía con fuerza la de su hermano Tommy, de 2 años, mientras su padre estaba detrás de la caja registradora contando las últimas monedas sueltas del día. Era la niña que reía con su hermanito y elegía dulces de la estantería. Entonces, la puerta se abrió de golpe y 2 figuras enmascaradas entraron. Vio una pistola por primera vez en su vida. No en una película ni en un libro, sino en las manos de un desconocido que apuntaba directamente al pecho de su padre. Era la niña que oyó a su padre decir con voz temblorosa: «El dinero está ahí.
Llévense todo, pero no hagan daño a mis hijos. Vio como uno de los ladrones, el más alto, con ojos fríos como el hielo, apretaba el gatillo sin dudar, incluso después de que su padre le entregara todo el dinero de la caja registradora. Scarlett recordaba el sonido del disparo. No se parecía en nada al de las películas. Era más fuerte, más agudo y más despiadado. Recordaba cómo su padre caía lentamente, como en un sueño, con las manos aún aferradas al fajo de billetes, como si eso pudiera salvarle la vida. Recordaba el rojo, tanto rojo, extendiéndose por el suelo de baldosas blancas de la tienda de comestibles, como un cuadro terrible. También recordaba lo único que pudo hacer en ese momento, el instinto de una hermana de 12 años de darse la vuelta y tapar los ojos de su hermano pequeño Tommy con sus pequeñas manos y apretar su cara contra su estómago, para que no tuviera que ver a su padre allí tirado, cubierto de sangre, y enfrentarse a la muerte. Tommy lloraba, sin entender lo que estaba pasando. Solo sabía que su hermana lo abrazaba con fuerza y temblaba. Scarlett no lloraba. No porque fuera fuerte, sino porque había olvidado cómo hacerlo. Se quedó allí, cubriendo los ojos de su hermano y viendo a su padre exhalar su último aliento en el frío suelo. Mientras tanto, los dos ladrones huyeron con unos cientos de libras, dejando atrás a una familia destrozada. Llegó la policía y la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. El padre de Scarlett, el hombre que había trabajado 14 horas al día para mantener a su esposa y a sus dos hijos, el hombre que le había enseñado a leer y a hacer matemáticas, y que le había inculcado la creencia de que la educación era la única forma de salir de la pobreza, se había ido para siempre por unos cientos de libras en una caja registradora. La madre de Scarlett, Helen Hayes, quedó completamente devastada. Durante los 3 primeros meses no comió, no durmió ni habló con nadie. Se sentaba junto a la ventana desde la mañana hasta la noche, mirando fijamente la calle donde antes estaba la tienda de comestibles de su marido, como si pudiera hacer que él volviera a entrar por la puerta si lo miraba lo suficiente, diciendo que todo había sido una pesadilla. Scarlett, de 12 años, tuvo que aprender a cocinar para su hermano de 2 años. Tuvo que aprender a cambiar pañales, preparar biberones y mecerlo para que se durmiera cuando su madre ya no tenía fuerzas para hacer nada. De la noche a la mañana, Scarlett tuvo que madurar, asumiendo las responsabilidades de un adulto cuando aún era una niña que necesitaba protección. La noche del funeral de su padre, de pie junto al ataúd de madera barato que su familia apenas podía permitirse, se juró a sí misma que estudiaría mucho, tendría éxito y sacaría a su madre y a su hermano de su vida de pobreza. Nunca permitiría que su familia sufriera más dolor. Ahora, de pie en la sala VIP de un jefe de la mafia, con la pregunta de quién era ella aún en el aire, Scarlett se dio cuenta de repente de lo cruel que podía ser la vida. Esa promesa la había ayudado a superar los años más difíciles de su vida. Estudiaba sin descanso, no por amor al conocimiento, sino porque era la única forma que veía de salir de su pobre barrio de Brooklyn, lejos de su apartamento pequeño, húmedo y manchado de moho, y libre del miedo a que algún día tuviera que ver a su madre o a su hermano sufrir el mismo destino que su padre. Consiguió una beca completa para la Universidad de Columbia, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Durante los 4 años siguientes, demostró que ese era su lugar. Scarlett se graduó con honores, entre el 5% de los mejores de su clase, con un título en finanzas que cualquier empresa habría codiciado. El día que recibió su diploma, su madre lloró por primera vez desde la muerte de su marido. Tommy, que entonces tenía 13 años, abrazó a su hermana y le dijo que estaba más orgulloso de ella que de nadie en el mundo. Scarlett pensó que la vida por fin empezaba a sonreír a su familia. Fue contratada por Sterling Financial, una de las mayores empresas financieras de Nueva York. Con un sueldo inicial con el que nunca se habría atrevido a soñar cuando era niña y contaba las monedas sueltas en la tienda de comestibles de su padre, alquiló un apartamento pequeño pero limpio para su madre. Enviaba dinero cada mes para que Tommy pudiera centrarse en sus estudios en lugar de tener que hacer trabajos extra. Por primera vez en su vida,
Sentía que podía respirar sin preocuparse por el mañana. Pero la vida tiene su propia forma de recordar a la gente que la felicidad nunca dura para siempre. Tras 2 años de excelente rendimiento en Sterling Financial, Scarlett fue ascendida a analista senior y comenzó a trabajar directamente bajo las órdenes de Jonathan Reed, el jefe de la división financiera. Reed era un hombre de 50 años con el pelo plateado, cuidadosamente peinado, que siempre sonreía cálidamente delante de sus superiores. Sin embargo, a puerta cerrada, era una serpiente venenosa, dispuesta a morder a cualquiera que se interpusiera en su camino. Una tarde, cuando la oficina estaba vacía, la llamó a su despacho y le puso delante una pila de documentos. Le pidió que ajustara algunas cifras del informe financiero trimestral. Solo unos pequeños cambios, le dijo. Nadie se daría cuenta y la empresa daría una mejor imagen a los inversores. Scarlett examinó las cifras y los cambios solicitados, y enseguida se dio cuenta de que no eran nada pequeños. Se trataba de un fraude financiero, un delito federal que podría llevarla a la cárcel si se descubría. Ella se negó. Mirando a Jonathan Reed a los ojos, le dijo que no podía hacerlo, que era ilegal y que no sacrificaría su carrera y su libertad para encubrir a nadie. Reed no se enfadó. En cambio, esbozó una sonrisa fría y aterradora y le dijo que se arrepentiría de su decisión. 2 días después, Scarlett fue despedida por no cumplir con las expectativas de rendimiento. No hubo ninguna advertencia por escrito, ninguna evaluación de rendimiento ni oportunidad de explicarse. En cambio, solo había una caja con sus pertenencias personales y 2 guardias de seguridad para escoltarla fuera del edificio como si fuera una delincuente. Pero eso solo fue el principio. Jonathan Reed destruyó su reputación en todo el sector financiero de Nueva York. Le dijo a la gente que le habían despedido por deshonestidad, por falsificar datos y por robar información interna. Todas las empresas a las que solicitó empleo la rechazaron tras comprobar sus antecedentes. Todas las entrevistas terminaban con miradas sospechosas y la frase, "Nos pondremos en contacto con usted", que nunca se materializaba. En 6 meses, Scarlett había pasado de ser una estrella en ascenso en el mundo de las finanzas a alguien a quien nadie quería contratar. Su nombre fue tachado de todas las listas de posibles candidatos. Ella había hecho lo correcto. Se había negado a participar en un delito y fue castigada por ello. La vida es justa, dice la gente. Pero Scarlett sabía que eso era solo una mentira que los adultos cuentan a los niños para que puedan dormir por la noche. Sin embargo, el destino no parecía satisfecho con lo que ya le había deparado a Scarlett. Como si perder su trabajo y ver destruida su reputación no fuera suficiente, la vida le asestó nuevos golpes, más duros y frecuentes, que no le daban tiempo para respirar. 3 meses después de ser despedida, mientras Scarlett seguía buscando trabajo desesperadamente, su madre la llamó desde el hospital. Su voz era tan débil que Scarlett casi no la reconoció. Helen Hayes se había desmayado en la cocina. Cuando los médicos le hicieron las pruebas, le encontraron un tumor maligno en el pulmón. Cáncer en fase 3, le dijo el médico a Scarlett con gravedad, que requiere una intervención quirúrgica inmediata si quiere tener alguna posibilidad de sobrevivir. Con un coste estimado de unos $200,000 y su seguro médico de Sterling Financial, caducado el día en que la despidieron, Scarlett se quedó en el pasillo del hospital, con el teléfono aún pegado a la oreja incluso después de que la llamada hubiera terminado, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. No tenía $200,000. De hecho, ni siquiera tenía $2,000. Sus ahorros habían desaparecido tras 3 meses en paro, y ningún banco prestaba dinero a alguien sin trabajo. Entonces llegó la segunda llamada, esta vez de la policía. Tommy, su hermano, el niño al que había tapado los ojos la noche en que mataron a su padre, el chico al que había jurado proteger a toda costa, había sido detenido por posesión de heroína. Scarlett no podía creerlo. Tommy, el chico inteligente y amable que siempre sonreía y le decía que la haría sentir orgullosa, se había convertido en un adicto sin que ella lo supiera. Más tarde se enteró de que había empezado a consumir drogas después de que ella perdiera su trabajo. Cuando vio a su idolatrada hermana
derrumbarse ante sus ojos y se sintió impotente para hacer nada al respecto. Recurrió a la heroína para escapar y olvidar la sensación de impotencia, pero luego no pudo dejarlo. Scarlett utilizó el último dinero que le quedaba para pagar la fianza de Tommy y enviarlo a un centro de rehabilitación. No era el mejor, pero no podía permitirse el mejor. Al menos pudo encontrarle un lugar donde estaría a salvo y le ayudarían a desintoxicarse. El coste mensual era de $8,000. Esto se sumaba a las crecientes facturas del hospital de su madre y a los $80,000 de deuda estudiantil de la universidad que aún no había terminado de pagar. Scarlett miró las cifras y se sintió como si se estuviera ahogando en el océano. El agua llenaba sus pulmones. No había forma de llegar a la superficie. Necesitaba dinero, necesitaba un trabajo. Pero ninguna empresa financiera de Nueva York la contrataría después de lo que había hecho Jonathan Reed. Entonces encontró el Black Diamond Club. El lujoso club nocturno no exigía comprobaciones de antecedentes y no le importaba dónde había trabajado ni por qué la habían despedido. Solo necesitaban a alguien que sirviera bebidas y se mantuviera en silencio, y pagaban $9 la hora por ello. Scarlett aceptó el trabajo inmediatamente, sin dudarlo. Sabía que el mundo del hampa operaba en el Black Diamond. Sabía que los hombres con trajes caros sentados en las salas VIP no eran empresarios normales. Sabía que estaba sirviendo bebidas a la mafia, pero no tenía otra opción. Su madre necesitaba una operación. Tommy necesitaba rehabilitación y ella necesitaba ganar dinero y seguir luchando, sin importar cuántas veces la vida la derribara. Durante 6 meses, Scarlett Hayes, antigua estudiante brillante de la Universidad de Columbia y antigua analista financiera senior, había llevado un sencillo uniforme negro, empujado un carrito de servicio por salas llenas de humo y risas groseras, servido bebidas a hombres que nunca la miraban y tragado su orgullo cada noche cuando volvía a casa, con las piernas doloridas y el corazón sangrando. Hasta esta noche, cuando se encontró frente a Gabriel Cross, el jefe mafioso más poderoso de la costa este. Y por primera vez en 6 meses, alguien la vio de verdad. Scarlett parpadeó y volvió al presente desde los dolorosos recuerdos. Estaba de pie en la sala VIP del Black Diamond Club, con Gabriel Cross frente a ella. Sus ojos grises estaban fijos en ella mientras esperaba una respuesta. ¿Quién eres? La pregunta aún flotaba en el aire como un desafío. Scarlett respiró hondo y decidió decir la verdad. No toda, pero sí lo suficiente. Le dijo que se había graduado con honores en finanzas por la Universidad de Columbia, que había trabajado como analista senior en Sterling Financial durante 2 años antes de ser despedida y que ahora servía bebidas aquí por 9 libras la hora. Gabriel ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada afilada como una cuchilla, mientras buscaba lo que se escondía detrás de cada palabra que ella pronunciaba. ¿Por qué alguien que se graduó con honores en Columbia está sirviendo bebidas en mi club? Su tono no era burlón, sino puramente curioso. Scarlett se quedó en silencio un momento, pensando en cuánto revelar, y luego decidió que no tenía nada que perder. Le habló brevemente de Jonathan Reed, de su negativa a falsificar los libros, de su despido, de su inclusión en la lista negra y de que ninguna empresa financiera estaba dispuesta a contratarla. No habló de su madre, de Tommy, ni de la abrumadora deuda. Esas heridas eran demasiado privadas como para revelárselas a un desconocido. Gabriel escuchó en silencio, con el rostro impasible, pero sus ojos eran diferentes. Había algo en ellos, pero no era lástima. Scarlett no aceptaría la lástima de nadie, sino más bien el reconocimiento, como si él viera en ella algo familiar, una resistencia que él comprendía. Cuando Scarlett terminó de hablar, la sala volvió a quedar en silencio. Los 7 asesores seguían sentados como estatuas, sin atreverse a hablar. Entonces Gabriel hizo algo que sorprendió a todos los presentes, incluida a Scarlett. «Quiero que trabajes para mí», dijo Gabriel, con una voz que no era una oferta, sino una declaración. No como camarera, sino como asesora financiera. Scarlett pensó que había oído mal. Miró de Gabriel a los 7 asesores, con la boca abierta,
y volvió a mirar a Gabriel como si necesitara confirmar que no se trataba de una broma cruel. Un salario de $200,000 al año, continuó Gabriel sin esperar su reacción. Más bonificaciones por rendimiento y una oficina privada en Cross Tower, a partir de mañana. Richard Castellano se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. Dijo que eso era absurdo, que no se podía contratar a una camarera como asesora financiera, que ella no tenía experiencia ni reputación y que no tenía nada que demostrar a su competencia. Gabriel solo miró a Richard y el hombre de cabello gris se sentó de inmediato, como si le hubieran dado una bofetada. Ella resolvió en 30 segundos lo que ustedes 7 no pudieron resolver en 3 semanas, dijo Gabriel con frialdad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una fría espada. Volvió la mirada hacia los 3 asesores que habían permanecido en silencio durante toda la crisis, señalando hacia la puerta y despidiéndolos al instante por su incompetencia. Los 4 restantes se quedaron sentados en un silencio atónito, obligados a presenciar el nombramiento de la mujer a la que acababan de burlarse. Scarlett se quedó allí, con el corazón latiendo como un tambor de guerra y la mente aturdida por lo que acababa de suceder. Al mirar los rostros atónitos de los hombres que acababan de humillarla, se dio cuenta de que, en un solo instante, su mundo había cambiado para siempre. $200,000, suficiente para pagar la operación de su madre, suficiente para pagar la rehabilitación de Tommy, suficiente para saldar su deuda estudiantil y empezar de nuevo. Pero ella no era alguien que se dejara influir fácilmente por grandes sumas de dinero. Había aprendido a no confiar en las promesas. Tengo una condición, dijo Scarlett, con una voz más firme de lo que esperaba. Gabriel levantó ligeramente una ceja. Estaba claro que no estaba acostumbrado a que nadie se atreviera a ponerle condiciones. Sin embargo, no se enfadó. En cambio, un destello de interés iluminó sus ojos grises. Continúa, dijo Gabriel. Necesito un anticipo de $200,000, dijo Scarlett con franqueza, sin andarse con rodeos. Mi madre necesita una operación de cáncer. No puede esperar. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Scarlett pensara que había ido demasiado lejos, que había pedido demasiado y que había destruido su única oportunidad. Pero entonces Gabriel asintió con la cabeza. Fue un simple gesto que tenía el peso de una promesa. De acuerdo, dijo. El dinero estará en tu cuenta en 1 hora. Víctor, encárgate de ello. Un hombre de 45 años con un comportamiento tranquilo que estaba en un rincón de la habitación, asintió y sacó su teléfono. Scarlett miró a Gabriel, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había consumido su vida durante meses. A la mañana siguiente, Scarlett se paró frente a la Cross Tower y miró hacia arriba, a la estructura de vidrio y acero de 40 pisos que se elevaba hacia el cielo de Nueva York. Una declaración de poder. Llevaba el único traje negro que tenía, comprado cuando trabajaba en Sterling Financial. Ahora le quedaba un poco ajustado debido a su figura más delgada, pero era lo mejor que tenía. Scarlett Hayes no era alguien que llegara tarde o vestida descuidadamente en su primer día de trabajo. Entró en el vestíbulo principal, donde el mármol negro pulido reflejaba la luz de las lámparas de cristal, y los guardias de seguridad con trajes negros estaban apostados en cada esquina. Una recepcionista con una sonrisa profesional la dirigió a la planta 35, donde se encontraban las oficinas de los asesores financieros senior de la organización Cross. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Scarlett entró en una amplia zona llena de modernos escritorios, grandes pantallas de ordenador y paredes de cristal con vistas a la ciudad. Junto al mostrador de recepción, con una sonrisa tan brillante como el sol, estaba Diana Martínez. Diana era la única amiga de Scarlett en el Black Diamond Club. La mujer de 26 años que tenía el pelo largo y negro y los ojos marrones siempre iluminados por el optimismo, corrió hacia Scarlett y la abrazó en cuanto la vio. «Lo has conseguido», le susurró Diana al oído a Scarlett, con la voz cargada de emoción. «Me enteré anoche y no me lo podía creer. Lo has conseguido de verdad».
Scarlett la abrazó también, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 6 meses, Diana había sido la única persona del Black Diamond que la había tratado como a un ser humano. La única persona que la había defendido cuando Thomas Burke la acosaba. Era la única persona que sabía lo de su madre y Tommy, y la noche en que Scarlett había llorado sola en el vestuario. ¿Qué haces aquí?, preguntó Scarlett soltándola. Diana sonrió y le explicó que Gabriel Cross la había trasladado del club a un puesto de asistente administrativa en Cross Tower. Le dijo que trabajaría en esa misma planta y que se verían todos los días. Scarlett no sabía si era una coincidencia o algo que Gabriel había organizado, pero, en cualquier caso, se sentía agradecida. Tener a Diana allí hacía que el lugar le resultara menos extraño y aterrador. Victor Rossi, el hombre tranquilo de mediana edad que había visto la noche anterior, apareció y la condujo a su oficina privada. La habitación tenía unos 30 metros cuadrados, con un escritorio de roble, una silla de cuero de alta gama y una pared de cristal con vistas al río Hudson. «Esta es tu oficina», dijo Victor con voz baja y tranquila. «Gabriel quiere que empieces por revisar toda la estructura financiera de la organización. Todos los documentos necesarios están en el escritorio». Scarlett asintió con la cabeza, tratando de no mostrar lo abrumada que se sentía. Victor se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo antes de salir para añadir que debía tener cuidado, ya que no todo el mundo en el edificio estaba contento con su llegada. Esta advertencia se confirmó inmediatamente cuando Scarlett salió a por un café. Richard Castellana estaba de pie en el pasillo con David Chen y Thomas Burke, y los tres la miraron con ojos fríos y calculadores. Richard no se molestó en ocultar su odio. El hombre rubio se acercó lo suficiente como para que Scarlett pudiera oler su costosa colonia mezclada con desprecio, y le susurró, de forma que solo ella pudiera oírlo, que ella no pertenecía a ese lugar, que solo era un entretenimiento temporal para Gabriel, y que, tarde o temprano, él se cansaría de ella y la devolvería a las calles, donde era su lugar. Scarlett miró a Richard a los ojos sin pestañear ni retroceder, y respondió con una voz extrañamente tranquila que estaba deseando demostrarle que se equivocaba. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a los tres hombres, con los rostros enrojecidos por la ira. Scarlett sabía que acababa de ganarse enemigos poderosos dentro de esta organización. Sabía que harían todo lo posible para derribarla y demostrar que no merecía su puesto. Pero Scarlett Hayes había sobrevivido a la muerte de su padre y a la traición de Jonathan Reed. 6 meses siendo tratada como basura. No le daban miedo unos cuantos hombres con el ego herido. Había luchado toda su vida para llegar hasta allí y no iba a permitir que nadie le quitara esa oportunidad. Durante sus 2 primeras semanas en Cross Tower, Scarlett se vio sepultada bajo una montaña de documentos tan alta que casi se olvidó de comer y dormir. Llegaba a la oficina a las 7 de la mañana y se marchaba a las 11 de la noche. Tenía los ojos enrojecidos de mirar demasiado tiempo las pantallas de los ordenadores. Su mente daba vueltas con números, transacciones y flujos de efectivo que pasaban por docenas de empresas ficticias que se extendían desde Nueva York hasta Suiza y desde las Islas Caimán hasta Singapur. Estudiaba cada archivo, contrato e informe financiero con el meticuloso cuidado de alguien que sabía que esta podría ser su única oportunidad. Diana le llevaba café y bocadillos todos los días, preocupada por las ojeras cada vez más profundas de su amiga. Pero Scarlett solo sonreía y decía que estaba bien y que tenía que hacerlo. Entonces, la 14ª noche, cuando el edificio estaba a oscuras y solo su oficina estaba iluminada por la pálida luz azul de la pantalla, Scarlett lo encontró. No un defecto, sino 3 graves vulnerabilidades financieras en el sistema interorganizacional. La primera radicaba en la forma en que se procesaban los pagos internacionales, lo que creaba una zona gris legal que las autoridades podrían explotar si sabían dónde buscar. La segunda radicaba en la estructura de propiedad de las filiales, un error en la asignación de acciones que podría dar lugar a la incautación de activos en caso de una investigación federal. Sin embargo, fue la tercera vulnerabilidad la que hizo que Scarlett leyera los datos 3 veces para asegurarse de que no se le equivocaba.
Alguien estaba desviando dinero de la organización. No era mucho, solo unos $50,000 al mes. Era una cantidad lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida en el enorme flujo de caja de Cross Empire. Pero después de 2 años, el total robado había aumentado a más de $1,000,000. Más preocupante aún, el rastro de estas transacciones conducía a una de las empresas ficticias controladas por el Departamento de Contabilidad, el departamento dirigido por Richard Castellano. Scarlett se recostó en su silla, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que tenía en sus manos una bomba que podía explotar en cualquier momento. Si se le equivocaba, Richard y sus aliados la aplastarían. Pero si tenía razón, y sabía que la tenía, porque los números no mienten, entonces acababa de descubrir a un traidor en el corazón de la organización. A la mañana siguiente, Scarlett pidió ver a Gabriel. Victor Rossi la condujo a la oficina del jefe en la planta 40, una amplia sala con una decoración minimalista que aún irradiaba una autoridad aterradora. Gabriel estaba sentado detrás de un escritorio de madera negra. Sus ojos grises se llenaron de curiosidad cuando ella entró. Scarlett no perdió tiempo. Colocó 3 carpetas delante de Gabriel, cada una de las cuales detallaba una vulnerabilidad, aportaba pruebas y proponía soluciones. Explicó cada problema de forma clara y profesional. Cuando llegó a la tercera carpeta, hizo una pausa antes de revelar que alguien estaba robando en la organización y que el rastro conducía al departamento de contabilidad. Gabriel escuchó en silencio, con el rostro impasible. Sin embargo, Scarlett notó cómo sus dedos se tensaban sobre los brazos de la silla cuando mencionó el desvío de fondos. Cuando terminó, Gabriel la miró durante tanto tiempo que ella empezó a sentirse incómoda. Entonces, con voz baja y pensativa, le dijo que ella había logrado más en 2 semanas que sus 7 asesores en 2 años. A partir de ese día, todo comenzó a cambiar. Empezó a llamarla para que asistiera a reuniones importantes y a pedirle su opinión sobre decisiones financieras importantes, prestándole una atención que rara vez prestaba a otras personas. Entonces, una noche, mientras revisaban los informes trimestrales, de repente le pidió que lo acompañara a cenar. No para hablar de trabajo, solo para cenar. Scarlett levantó la vista, sorprendida por la invitación. Al mirar sus ojos grises, se dio cuenta por primera vez de que detrás de la frialdad y el peligro había algo más, una soledad que ella entendía mejor que nadie. El restaurante que Gabriel había elegido estaba en la última planta de un edificio de Manhattan. Era tan privado que no aparecía en ningún mapa y solo atendía a clientes invitados personalmente. Scarlett se sentó frente al jefe mafioso más poderoso de la costa este, sintiéndose fuera de lugar con su sencillo vestido negro, en medio de aquel lujoso espacio, con paredes de terciopelo rojo y brillantes lámparas de cristal. Gabriel pidió una botella de vino, que probablemente costaba más que todo su antiguo sueldo mensual en Black Diamond. Sin embargo, no alardeaba ni se jactaba. Simplemente estaba acostumbrado al lujo, como si fuera el aire que respiraba. Comieron en silencio durante un rato, no un silencio incómodo, sino extrañamente cómodo, como si ninguno de los dos sintiera la necesidad de llenarlo con palabras sin sentido. Entonces Gabriel dejó su copa sobre la mesa, miró por la gran ventana la resplandeciente ciudad de Nueva York y comenzó a hablar. Le habló de su padre, Anthony Cross, un hombre que había sentado las bases del imperio en la década de 1970, cuando Nueva York era todavía una ciudad caótica donde la ley pertenecía al más fuerte. Anthony Cross no era un buen hombre según los criterios habituales, pero era justo. Cumplía su palabra. Cuando le daba la mano a alguien, esa promesa era más fuerte que cualquier contrato. Tenía un amigo y socio, Marco Vega, que había estado a su lado durante 20 años y en quien confiaba como en un hermano. Gabriel hizo una pausa y Scarlett vio cómo se le tensaba la mandíbula al pronunciar ese nombre. Marco Vega era el padre de Lorenzo Vega, el jefe del oeste del que Scarlett había oído hablar en las reuniones. Esa noche, Gabriel cumplió 18 años. Acababa de regresar de la fiesta de cumpleaños de su novia cuando encontró a su padre tirado en el suelo, en un charco de sangre. Marco Vega había apuñalado por la espalda a su mejor amigo.
Se había llevado un tercio del imperio y había huido hacia el oeste antes de que nadie pudiera reaccionar. Anthony Cross murió en los brazos de su hijo. Sus últimas palabras fueron para decirle a Gabriel que recordara que, en este mundo, la confianza es el lujo más escaso y la traición la moneda más barata. Gabriel continuó con voz baja y tranquila, como si leyera la historia de otra persona, no la suya. Dijo que, a los 18 años, no tenía nada más que el apellido Cross y un odio ardiente. Los leales le habían dado la espalda. Los temerosos habían comenzado a burlarse de él. Los enemigos ocultos habían salido a la luz para luchar por lo que quedaba. Pero Gabriel no huyó, ni se retiró, ni suplicó. Mató a su primer hombre el día que cumplió 19 años, un antiguo subordinado de su padre que lo había traicionado por Vega. Recordaba el calor de la sangre en sus manos, el terror en los ojos del traidor, y cómo no tembló, ni lloró, ni sintió nada excepto un frío vacío. A partir de ese momento, reconstruyó el Imperio Cross desde las cenizas, ladrillo a ladrillo, con sangre, lágrimas y la crueldad que el mundo exigía. 19 años, dijo, mirando a los ojos de Scarlett por primera vez desde que comenzó. 19 años para construir todo lo que ves hoy, y aún no he pagado mi deuda con Marco Vega. Scarlett se quedó en silencio, sin saber qué decir. Vio por primera vez la grieta en la fría armadura del hombre que Nueva York temía. El chico de 18 años que sostenía a su padre moribundo. El joven de 19 años obligado a matar para sobrevivir. El hombre de 37 años que aún cargaba con el dolor y la soledad de casi 2 décadas sin confiar en nadie. Ella dijo en voz baja que lo entendía, y realmente lo entendía, porque su propio padre había sido asesinado delante de ella cuando tenía 12 años. Gabriel la miró, y sus ojos grises se suavizaron por primera vez. Entre las dos personas que habían perdido tanto, comenzó a formarse un vínculo invisible. Era frágil, pero real, como si hubieran encontrado el uno en el otro algo que ambos creían que ya no existía en este mundo. 3 semanas después de aquella cena, cuando la relación entre Gabriel y Scarlett se estaba volviendo poco a poco más íntima gracias a las comidas compartidas y las conversaciones nocturnas, una sombra del pasado apareció de repente. Scarlett estaba sentada en la oficina de Gabriel, presentando el informe financiero mensual, cuando la puerta se abrió de golpe y entró Victor Rossi con una concentración inusual en él. Le dijo a Gabriel que Lorenzo Vega estaba en el vestíbulo y exigía verle. Había llegado con 5 guardaespaldas y había declarado que no se iría hasta que le concedieran una reunión. Scarlett vio cómo el cuerpo de Gabriel se tensaba. Vio cómo sus ojos grises pasaban de la calidez a una fría dureza en un instante y cómo su mano se cerraba en un puño sobre el escritorio. Lorenzo Vega era el hijo de Marco Vega, el hombre que había matado al padre de Gabriel. «Déjalo pasar», dijo Gabriel sin mostrar emoción alguna. Se reforzó la seguridad en todas las salidas. 5 minutos más tarde, se abrió la puerta de la oficina y Lorenzo Vega entró como si fuera el dueño del lugar. El jefe occidental de 55 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás y vestido con un traje blanco que contrastaba con los tonos oscuros de la habitación, era todo lo contrario a Gabriel. Si Gabriel era la oscuridad, Vega era una especie de luz artificial cegadora. Si Gabriel era frío y comedido, Vega era excesivo y teatral. 2 guardaespaldas se detuvieron en la puerta cuando Víctor les hizo una señal, pero Vega entró solo, con una amplia y falsa sonrisa. «Gabriel, ¿cuánto tiempo?», dijo Vega con una voz melosa como la miel mezclada con veneno. «Has crecido desde la última vez que te vi. Ahora que lo pienso, la última vez fue en el funeral de tu padre. ¿No es así?». Gabriel no se levantó, no le tendió la mano ni mostró ninguna otra cortesía. Se limitó a mirar a Vega con ojos gélidos y le preguntó qué quería. Sin inmutarse por la hostilidad, Vega se rió y comenzó a hablar de una propuesta de cooperación, de compartir territorio y dejar atrás el pasado para unirse contra las nuevas fuerzas emergentes. Scarlett se quedó quieta en un rincón, tratando de hacerse invisible, pero sintió el momento en que la mirada de Vega se deslizó sobre ella y se detuvo. El jefe occidental ladeó la cabeza y la estudió con interés indudable,
como si estuviera evaluando la mercancía de una tienda. ¿Y quién es esta chica?, preguntó Vega, interrumpiendo su propio discurso. No recuerdo haberla visto aquí antes. ¿Una guardaespaldas, tal vez? ¿O algo más interesante? Mi asesora financiera, respondió Gabriel lacónicamente, con un tono de voz algo más frío. Vega arqueó las cejas. En sus ojos se mezclaban la sorpresa y la intriga. Interesante, dijo, acercándose a Scarlett como si Gabriel no existiera. Necesito a alguien como ella para mi organización. Inteligente, joven y claramente capaz. Si Gabriel está dispuesto a mantenerla aquí, ¿qué te parece si me la prestas durante unos meses para que pueda ver cómo trabaja? Scarlett sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal cuando Vega se acercó. Su instinto le decía que desconfíe. Estaba a punto de hablar cuando Gabriel se levantó y el ambiente de la habitación cambió abruptamente. El jefe de la costa este salió de detrás del escritorio, dando pasos lentos y amenazantes hasta situarse entre Vega y Scarlett como un muro infranqueable. Ella es mía, dijo Gabriel, con cada palabra cayendo como una piedra. No vuelvas a mencionarla, no vuelvas a mirarla, no vuelvas a pensar en ella. Vega se detuvo, su sonrisa se congeló por un momento antes de volver a su familiar forma falsa. Levantó las manos en un gesto de rendición, diciendo que no pretendía ofender y que solo estaba proponiendo un trato comercial. Gabriel se acercó, lo suficiente para que Scarlett viera a Vega, obligándose a no dar un paso atrás. Vete, dijo Gabriel con un gruñido grave y bestial, y dile a la gente que tienes dentro de mi organización que sé quiénes son. La purga llegará antes de lo que creen. Scarlett vio un destello de pánico en los ojos de Vega por un momento, antes de que fuera sustituido por confianza. Se dio cuenta de que Gabriel acababa de declarar la guerra mientras la protegía frente a Lorenzo Vega. Una trama más oscura estaba tomando forma en las sombras de la propia organización Cross. Esa noche, después de que la Torre Cross se hubiera quedado en silencio y la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa, Richard Castellanos salió de su oficina y se dirigió a un pequeño bar de Brooklyn, donde Thomas Burke y un desconocido ya lo esperaban en un rincón poco iluminado. El desconocido era Jonathan Reed, el antiguo director de Sterling Financial que había arruinado la carrera de Scarlett 2 años antes. Richard había pasado casi una semana descubriendo el vínculo entre Scarlett y Jonathan Reed, indagando en el pasado de la camarera que se había atrevido a eclipsarlo. Cuando lo encontró, supo que tenía el arma perfecta para destruirla. Jonathan Reed estaba allí sentado con una sonrisa venenosa, todavía resentido después de 2 años porque una subordinada se había atrevido a rechazarlo. Cuando Richard le informó de que Scarlett trabajaba ahora como asesora financiera de Gabriel Cross, ganando $200,000 al año, el rostro de Reed se sonrojó de celos y rabia. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para hundir a Scarlett, demostrar que no se merecía su éxito y vengar su ego herido. Los tres hombres susurraban su plan bajo las tenues luces cuando se abrió la puerta del bar y entró un cuarto hombre. James Morrison, de 35 años, era uno de los asesores de Gabriel y alguien a quien Scarlett apenas había prestado atención porque siempre parecía tranquilo y leal. Sin embargo, James Morrison guardaba un secreto que nadie en la organización Cross conocía. Llevaba 3 años trabajando en secreto para Lorenzo Vega, proporcionándole información interna a cambio de una gran suma de dinero y la promesa de un puesto más alto. Cuando Vega finalmente se hizo con el control del Imperio Cross, James se sentó con los conspiradores y la reunión secreta comenzó de verdad. Richard expuso el plan con voz cargada de odio. En primer lugar, utilizarían a Jonathan Reed para difundir rumores sobre el pasado de Scarlett, que había sido despedida por fraude financiero y que las acusaciones que Reed había inventado para arruinarla eran ciertas. Harían que Gabriel dudara de ella y sembrarían la desconfianza en su creciente vínculo. Sin embargo, James Morrison negó con la cabeza, diciendo que Gabriel no creería fácilmente los rumores, ya que el jefe era demasiado inteligente para dejarse engañar por trucos baratos. Necesitaban un enfoque diferente, uno más directo y despiadado. Thomas Burke, con su naturaleza violenta,
y su afición por resolver los problemas con los puños, sugirió que secuestraran a Scarlett y se la entregaran a Vega como regalo, declarando la guerra a Gabriel en el proceso. Esto haría que el jefe de la costa este perdiera el control y cometiera errores, lo que permitiría a Vega atacar y quedarse con todo. Richard dudó por un momento, no por su conciencia, sino por su miedo a las consecuencias si fracasaban. Sin embargo, James lo tranquilizó, diciendo que Vega había prometido proteger a todos los que se pusieran de su lado y que, cuando cayera el Imperio Cross, ellos gobernarían las ruinas bajo la bandera de Vega. Finalmente los cuatro traidores se dieron la mano en la oscuridad, sellando su pacto tácito con codicia y odio. Esperarían el momento adecuado, vigilarían a Scarlett y encontrarían el instante en que estuviera lejos de la protección de Gabriel. Entonces actuarían. Jonathan Reed salió del bar con una sonrisa de satisfacción, imaginando el día en que finalmente vería a Scarlett Hayes aplastada como se merecía. Mientras tanto, Richard y Thomas regresaron a Cross Tower, fingiendo ser consejeros leales, mientras contaban en silencio los minutos que faltaban. James Morrison envió un mensaje cifrado a Lorenzo Vega, confirmando que el plan estaba en marcha y que su presa pronto caería en la trampa. Ninguno de ellos sabía que Scarlett, con sus agudos ojos que una vez habían visto a través de los números que intentaban ocultar, pronto descubriría la oscuridad que se cerraba a su alrededor por todos lados. Mientras la oscuridad se acumulaba a sus espaldas, Scarlett y Gabriel entraron en una luz que ninguno de los dos había esperado. Después de enfrentarse a Lorenzo Vega, algo había cambiado entre ellos. Era como si la defensa pública de Gabriel, frente a su enemigo más peligroso, hubiera derribado el último muro entre ellos. Las cenas de trabajo se convirtieron poco a poco en citas reales. Las conversaciones sobre finanzas dieron paso a historias de la infancia, sueños y miedos que ambos habían guardado en silencio durante años. Gabriel, el jefe de la mafia que Nueva York temía, se convirtió en un hombre diferente con Scarlett. Sonreía más a menudo, aunque sus sonrisas seguían siendo tan escasas como el sol en invierno. Hablaba más de los libros que había leído, de las películas que le gustaban y de la pequeña casa en las afueras que su padre había prometido construir para la familia antes de que todo se viniera abajo. También la tocaba más, pequeños gestos como cogerle la mano mientras paseaban por un tranquilo parque a altas horas de la noche, acercarla a él o besarle la frente antes de despedirse. Scarlett se dio cuenta de que estaba enamorada, un sentimiento que era a la vez dulce y aterrador. Amaba a un hombre peligroso, un hombre con sangre en las manos, un hombre cuyo mundo podía engullirla en cualquier momento. Pero también amaba al hombre que la había visto cuando nadie más lo había hecho, que había confiado en ella cuando nadie más lo había hecho, y que había salvado a su madre sin pedir nada a cambio, salvo lealtad. Un mes después de la operación, cuando Helen Hayes se recuperó lo suficiente como para volver a casa, Gabriel se ofreció a llevar a Scarlett a visitar a su madre. Ella dudó, sin saber cómo presentar a este hombre a su madre, explicarle su trabajo o introducirla en el mundo en el que ahora vivía. Pero Gabriel simplemente le tomó la mano y le dijo que quería conocer a la mujer que la había criado y conocer a su familia, igual que ella había conocido a la suya. Fueron al pequeño apartamento de Brooklyn un domingo por la tarde. Gabriel llevaba una sencilla camisa blanca en lugar de su habitual traje negro. Llevaba un ramo de rosas blancas y una caja de pasteles de la panadería, las cosas que, según Scarlett, más le gustaban a su madre. Helen Hayes abrió la puerta. Su rostro seguía demacrado tras meses de enfermedad, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a su hija. Entonces vio a Gabriel detrás de ella. Incluso con ropa sencilla, era alto y imponente, y la sorpresa se reflejó en su rostro. Scarlett presentó a Gabriel como el hombre con el que salía, sin decir nada sobre su trabajo o la mafia, solo que era amable y la quería mucho. Helen se quedó en silencio por un momento, estudiando a Gabriel con el escrutinio cauteloso de una madre que había visto a su hija sufrir demasiadas veces. Entonces se fijó en la forma en que Gabriel apoyaba protectora su mano sobre el hombro de Scarlett. Él miraba a su hija como si fuera lo más preciado del mundo, y Helen sonrió. Los invitó a pasar,
preparó té y empezó a preguntarle a Gabriel por su vida. El tipo de preguntas sencillas que una madre le hace al compañero de su hija. Gabriel respondió con cuidado, sin mentir ni revelar demasiado. Scarlett vio cómo se esforzaba, cómo quería ser aceptado y cómo lo hacía por ella. Cuando se marcharon, Helen abrazó a Scarlett y le susurró que no sabía a qué se dedicaba Gabriel y que no necesitaba saberlo. Lo único que sabía era que la miraba como su padre había mirado una vez a su madre, y eso era suficiente. Scarlett abrazó a su madre con fuerza, con lágrimas en las mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le daba la oportunidad de ser feliz. La felicidad es lo más frágil del mundo, y Scarlett debería saberlo mejor que nadie porque, solo unos días después de su cálida visita a su madre, mientras aún saboreaba la dulzura de un romance incipiente, la oscuridad comenzó a surgir de lugares inesperados. Esa noche, Scarlett se quedó hasta tarde en la oficina para terminar el informe financiero trimestral. Gabriel se había marchado antes para asistir a una reunión de seguridad con Victor, dejándola sola en la tranquila sala con la pantalla del ordenador brillando en azul en la oscuridad. De repente, apareció una alerta de correo electrónico inusual. El sistema de alerta automático que había instalado la semana anterior para supervisar las transacciones sospechosas acababa de detectar una gran transferencia a medianoche. Se habían transferido $150,000 de la cuenta principal de la organización Cross a una empresa ficticia en las Islas Caimán que nunca había aparecido en ningún registro oficial. Scarlett comenzó a rastrear la transacción, con sus agudos ojos escaneando cientos de líneas de datos. Lo que encontró le heló la sangre. La empresa ficticia estaba vinculada a una compleja red de otras 6, todas las cuales conducían a un nombre que ella sospechaba desde hacía tiempo, Richard Castellano. Pero eso no era todo. A medida que profundizaba, se topó con una carpeta oculta que contenía correos electrónicos cifrados enviados desde una dirección interna. El remitente era James Morrison y el destinatario era una dirección desconocida, pero el contenido hizo que Scarlett se tapara la boca para evitar gritar. James estaba filtrando información confidencial sobre la agenda de Gabriel, las rutas de transporte y las debilidades de seguridad a alguien a quien se refería con un nombre en clave. Scarlett reconoció a esta persona como Lorenzo Vega. Inmediatamente cogió su teléfono para llamar a Gabriel. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Pero antes de que la llamada se conectara, la puerta de la oficina se abrió de golpe con un crujido seco y Thomas Burke apareció allí, sonriendo cruelmente. Detrás de él había 2 hombres corpulentos que Scarlett nunca había visto antes. Le preguntaron en tono burlón a dónde iba a esas horas y si estaba haciendo horas extras o entrometiéndose en asuntos que no le incumbían. Scarlett se levantó y retrocedió detrás del escritorio, tratando de mantener la voz firme mientras le preguntaba qué quería. Pero ya lo sabía por la mirada depredadora de sus ojos y por la forma en que los 2 hombres se acercaban. La puerta se había cerrado tras ellos y Thomas no respondió. Solo asintió con la cabeza y los 2 hombres se abalanzaron sobre ella como bestias de caza. Intentó luchar y gritar, pero una mano áspera le tapó la boca mientras otra le apretaba la garganta, dificultándole la respiración. Sintió una aguja fría y afilada perforándole el cuello y el mundo comenzó a girar. Antes de sumirse en la oscuridad, Scarlett vio a Thomas Burke sonreír. Lo vio coger su teléfono y tirarlo al suelo. Vio la pantalla del ordenador, aún iluminada con las pruebas de la traición que ella había descubierto. Intentó llamar a Gabriel, pero ningún sonido salió de sus labios. Entonces todo se volvió negro y Scarlett Hayes desapareció de Cross Tower como si nunca hubiera existido. Su teléfono destrozado yacía en el suelo. La llamada a Gabriel nunca se conectó, y el jefe mafioso más poderoso de la costa este no tenía ni idea de que la mujer que amaba acababa de ser arrastrada al infierno por los mismos hombres a los que estaba dando cobijo bajo su propio techo. Scarlett se despertó en una oscuridad sofocante, con la cabeza palpitando como si la hubieran golpeado con un martillo y la garganta ardiendo como si hubiera tragado arena.
Cuando intentó moverse, se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda que le cortaba la circulación. Tenía las piernas atadas a las patas de la silla y le habían metido un trapo sucio en la boca, lo que le impedía respirar. La habitación que la rodeaba era húmeda y fría, con paredes de hormigón gris y sin ventanas. Solo una débil bombilla en el techo que proyectaba un pálido círculo de luz amarilla donde ella estaba sentada. No sabía dónde estaba ni cuánto tiempo llevaba cautiva, solo que estaba en manos enemigas. Gabriel tampoco sabía dónde estaba. La puerta metálica se abrió con un chirrido y Lorenzo Vega entró, con su traje blanco como un rayo deslumbrante en la penumbra. Thomas Burke lo seguía, con una sonrisa cruel, junto con los dos hombres corpulentos que la habían secuestrado la noche anterior. Vega acercó una silla a Scarlett, se sentó y adoptó el aire tranquilo de alguien que está a punto de tomar el té en lugar de torturar a una mujer. Asintió con la cabeza para que Thomas le quitara la mordaza. Scarlett tosió violentamente, tratando de respirar el aire viciado. Vega dijo con una voz suave y por lo tanto aterradora que había oído que ella había descubierto a James y Richard antes de que pudieran actuar, y que era una lástima que no hubiera sido lo suficientemente rápida. Scarlett lo miró fijamente a los ojos y le preguntó qué quería, esforzándose porque su voz no temblara. Vega esbozó una sonrisa fría que no llegó a sus ojos y enumeró lo que necesitaba. Los códigos de acceso a las cuentas secretas de Gabriel Cross. La agenda de Gabriel para la semana siguiente. Información sobre el sistema de seguridad de la Torre Cross. Y, sobre todo, la debilidad de Gabriel. Cualquier cosa que pudiera hacer que el jefe de la costa este perdiera el control y cometiera errores. Scarlett no respondió, solo lo miró con ojos helados. Por dentro, temblaba de miedo. Vega suspiró, aparentemente decepcionado, y asintió a Thomas. El primer puñetazo se clavó en el estómago de Scarlett, dejándola sin aliento. El segundo le partió el labio y la sangre le corrió por la barbilla. El tercero, cuarto y quinto puñetazos fueron más fuertes que los anteriores, y Scarlett apretó los dientes para no gritar y ocultar su vulnerabilidad. Entre oleadas de dolor, pensó en su madre y en la cara de Helen Hayes cuando le dijo que estaba orgullosa de ella. Pensó en Tommy intentando recuperarse y en su promesa de quedarse con él. Pensó en los ojos grises de Gabriel, mirándola como si fuera lo más preciado del mundo. Pensó en cómo él le había dicho que ella le pertenecía delante de Vega. Pensó en las noches en las que él le había hablado de su dolor y en cómo había confiado en alguien por primera vez en 19 años. Sabía que no podía traicionar a ninguno de ellos. No podía traicionar a Gabriel. Aunque muriera, no hablaría. Thomas se detuvo, jadeando, y miró a Vega para ver qué pasaría a continuación. Vega se levantó, dio un paso adelante y agarró a Scarlett por la barbilla. La obligó a mirarlo y le dijo suavemente que estaba protegiendo a un asesino. Le dijo que Gabriel Cross era un monstruo que nunca cambiaría y que ella moriría por él y no ganaría nada. Scarlett escupió sangre en la cara de Vega y le dijo enfadada que su padre había matado al padre de Gabriel y que él no tenía derecho a llamar monstruo a nadie. El rostro de Vega se endureció. Se limpió la sangre con un pañuelo blanco inmaculado, se dio la vuelta y salió, diciéndole a Thomas que continuara hasta que ella hablara o muriera. No le importaba qué ocurriera primero, y cerró la puerta. Thomas se acercó a Scarlett con una sonrisa brutal. Scarlett cerró los ojos, pensó en Gabriel y se preparó para lo iba a pasar. Gabriel supo que algo iba mal cuando Scarlett no respondió al teléfono por quinta vez. Ella nunca había perdido una llamada suya, nunca había dejado de responder, ni siquiera con una sola palabra, y nunca había desaparecido sin decir nada. Abandonó la reunión a mitad, ignorando las miradas de sorpresa de sus socios, y se apresuró a volver a Cross Tower a una velocidad que hizo que el conductor rezara en voz baja. Cuando llegó a la oficina de Scarlett y vio la puerta abierta, el teléfono destrozado en el suelo y los signos de una lucha, el mundo de Gabriel Cross se derrumbó. Se quedó allí de pie durante un largo rato, con sus ojos grises fijos en el teléfono roto, incapaz de creer lo que estaba viendo. Entonces, un rugido salió de su pecho. Era el sonido de una bestia herida.
de un hombre que había perdido lo más preciado de su vida. Volcó el escritorio, destrozó la pantalla del ordenador y lanzó una silla contra la ventana de cristal. Su grito hizo temblar la planta 35. Victor Rossi entró corriendo y por primera vez en sus 20 años al servicio de Gabriel, vio a su jefe perder completamente el control. Agarró al guardia más cercano por el cuello y le gritó, exigiéndole saber por qué nadie había protegido a Scarlett. ¿Cómo había podido desaparecer dentro de su propio edificio sin que nadie se diera cuenta? ¿Y por qué nadie había visto nada? Victor tuvo que emplear todas sus fuerzas para apartar a Gabriel y sujetar al hombre tembloroso entre sus brazos. Le susurró al oído que debían mantener la calma y que perder el control no ayudaría a encontrar a Scarlett. Tenían que averiguar quién había hecho aquello y dónde estaba ella. Gabriel se quedó inmóvil, respirando con dificultad y con los ojos desorbitados, como un lobo acorralado. Luego miró la pantalla destrozada del ordenador y los documentos que aún eran visibles antes de ser destruidos. Se dio cuenta de que Scarlett había descubierto algo. Había encontrado al traidor y se la habían llevado antes de que pudiera hablar. Richard Castellano, Thomas Burke, James Morrison. 3 nombres pasaron por la mente de Gabriel como sentencias de muerte. Ordenó a Victor que convocara a todo el personal de seguridad. Debían revisar las cámaras y localizar a Scarlett por todos los medios posibles. Pero las cámaras habían sido desactivadas. El rastro había sido borrado y los 3 traidores habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Gabriel se quedó de pie en la oficina destrozada, apretando los puños hasta que le sangraron las palmas. Cuando se abrió la puerta y Diana Martínez entró corriendo, su joven rostro estaba mojado por las lágrimas y el miedo. Dijo que sabía algo, que había visto a Thomas Burke reunirse con un desconocido en el sótano la noche anterior, que les había oído mencionar un viejo almacén en los muelles del sur donde Vega solía retener a las personas a las que quería interrogar. Diana temblaba mientras hablaba, sabiendo que esa información podía convertirla en el próximo objetivo, pero no podía permitir que su mejor amiga muriera sin intentar salvarla. Scarlett la había protegido cuando Thomas la acosaba. Compartía su almuerzo cuando Diana no podía permitírselo y era la única persona en Black Diamond que la trataba como a un ser humano. Ahora era el turno de Diana de proteger a Scarlett, aunque eso significara poner su propia vida en peligro. Gabriel miró a Diana y por primera vez una chispa de esperanza apareció en sus ojos grises. Puso una mano sobre el hombro de la joven y le dijo que no lo olvidaría y que le debía la vida. Luego se volvió hacia Víctor. Su voz era fría como el hielo, pero llena de determinación, cuando le ordenó que reuniera al equipo de ataque, preparara las armas y se dirigiera inmediatamente a los muelles del sur. Esa noche, Gabriel Cross lideraría él mismo a sus hombres, y aquellos que se habían atrevido a hacer daño a la mujer que amaba, lo pagarían con sus vidas. El viejo almacén de los muelles del sur yacía en silencio en la oscuridad. Sus paredes de ladrillo rojo manchadas de musgo ocultaban los crímenes a los que la luz nunca llegaba. Gabriel llegó con 20 hombres, todos ellos sus combatientes más leales, armados hasta los dientes y dispuestos a morir a su orden. Pero Gabriel no los necesitaba para luchar por él. Los necesitaba para asegurar la zona y garantizar que nadie escapara con vida. Porque esa noche, Gabriel Cross lo haría él mismo. Mataría con sus propias manos a todos los que se habían atrevido a tocar a Scarlett. Escribiría las sentencias de muerte de los traidores con su propia sangre. La redada comenzó a las 12 a.m., cuando fuera estaba completamente oscuro y los guardias estaban más agotados. Victor lideró el equipo de asalto trasero, mientras Gabriel derribaba la puerta principal y entraba como un dios de la venganza salido del infierno. Los disparos rasgaron la noche. Se oyeron gritos y maldiciones mientras los cuerpos caían sobre el frío suelo de hormigón. Gabriel se movía entre el caos como una sombra letal. El arma que empuñaba disparaba con una precisión implacable. Cada bala se cobraba una vida. Con cada paso, otro cadáver caía a sus espaldas. No sentía nada, ni miedo, ni vacilación. Solo un propósito ardiente llenaba su mente: encontrar a Scarlett, salvarla, matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Encontró a Thomas Burke tratando de huir por la salida trasera,
así que le disparó en la rodilla. Vio cómo el hombre caía, gritando de dolor. Luego se acercó a Burke y con una voz fría como el hielo, le preguntó dónde estaba Scarlett. Thomas lloró, suplicó y señaló hacia la última habitación al final del pasillo. Gabriel le recompensó con una bala en la cabeza antes de seguir adelante. Abrió de una patada la puerta de hierro y lo que vio dentro le detuvo el corazón durante un largo e interminable instante. Scarlett estaba allí sentada, atada a una silla. Tenía la cara magullada y ensangrentada, los labios partidos, un ojo hinchado y cerrado, y la ropa rasgada y empapada de sangre. Apenas se la reconocía, con el cuerpo temblando como un pájaro herido. Pero cuando oyó sus pasos, levantó la vista y vio a Gabriel de pie en la puerta, como un ángel oscuro venido a salvarla. Una débil chispa de esperanza iluminó sus ojos verdes e hinchados. Gabriel corrió hacia ella, con las manos temblorosas, y cortó las cuerdas que se le clavaban en la piel. Cuando la última cuerda cayó, la abrazó, temeroso de que desapareciera si la soltaba. Scarlett se apoyó contra su pecho, demasiado débil para hablar y demasiado herida para llorar. Solo era capaz de respirar y sentir el calor del hombre que la abrazaba, como si fuera lo más preciado del mundo. «Lo siento», le susurró Gabriel al oído, con una voz temblorosa como nadie había oído antes. La voz de un hombre destrozado. «Siento no haberte protegido. Siento haber dejado que te tocaran. Lo siento». Entonces ocurrió algo que no debería haber sido posible. Gabriel Cross, el jefe de la mafia que nunca lloraba, estaba en sus brazos. El hombre que había enterrado sus sentimientos durante 19 años, desde que su padre murió en sus brazos. El hombre que mataba sin dudar y veía caer a sus enemigos sin pestañear, lloraba. Las lágrimas corrían por su rostro frío y caían sobre el cabello empapado de sangre de Scarlett. No las ocultó ni las secó, solo la abrazó con más fuerza y dejó que las primeras lágrimas en casi 2 décadas lavase la armadura de hielo que había construido alrededor de su corazón. «Ahora estás a salvo», dijo Gabriel, con la voz cargada de emoción, pero llena de promesas. «Nadie volverá a tocarte jamás, lo juro». Scarlett no respondió. Solo se aferró a su chaqueta con dedos temblorosos. Cerró los ojos y finalmente se permitió mostrarse débil en los brazos del hombre que amaba. Los días siguientes fueron un infierno para los traidores, pero un tiempo de curación para Scarlett. Gabriel la llevó a su ático privado en lo alto de la Cross Tower, un lugar al que nunca antes había permitido entrar a nadie, y contrató a los mejores médicos privados de Nueva York para que la atendieran las 24 horas del día. Mientras Scarlett yacía en la cama, con sus heridas curándose lentamente, Gabriel se ocupó de aquellos que le habían causado sufrimiento de una manera que el inframundo nunca olvidaría. Richard Castellano y James Morrison fueron capturados en las 48 horas siguientes al rescate. Gabriel no olvidó al hombre que había iniciado el descenso de Scarlett al infierno. Jonathan Reed fue interceptado en el aeropuerto mientras intentaba huir a Europa. Antes de que Reed encontrara su fin, Gabriel se aseguró de que fuera testigo del colapso total de su reputación y del desmantelamiento legal de Sterling Financial, el imperio de mentiras que había utilizado para aplastar a Scarlett. Junto con Richard y James, Reed se vio obligado a enfrentarse a la justicia más lenta y dolorosa que Gabriel pudo idear. Esto garantizó que todos los que habían conspirado en el oscuro bar aquella noche pagaran su deuda por completo. A diferencia de lo que hizo con Thomas Burke, Gabriel no los mató rápidamente, sino que se los dejó a Vector para que los tratara de la forma más lenta y dolorosa posible. Una forma en la que cada minuto se sentiría como un año en el infierno para un traidor. 3 días después, sus cuerpos fueron encontrados en diferentes partes de la ciudad, con marcas de tortura prolongada, junto a una pequeña nota manuscrita que decía: «Este es el destino de aquellos que se atreven a tocar lo que pertenece a Gabriel Cross». El mensaje se extendió por los bajos fondos como la pólvora, desde Nueva York hasta Los Ángeles y desde Chicago hasta Miami. Y todos comprendieron que el jefe de la costa este había trazado una línea infranqueable.
Lorenzo Vega desapareció de Nueva York la noche del rescate y huyó hacia el oeste con el rabo entre las piernas, sabiendo que había perdido la guerra y que Gabriel nunca lo perdonaría. Pero nada de eso le importaba ahora a Gabriel, porque lo único que le importaba era que Scarlett se estuviera recuperando. Se quedaba con ella todos los días, desde la mañana hasta la noche. Descuidaba su trabajo, su imperio y todo lo demás para sentarse a su lado, cogerle la mano mientras dormía, leerle cuando estaba despierta y ver cómo las magulladuras de su cara se iban desvaneciendo poco a poco. Le cambiaba las vendas y le daba de comer cuando estaba demasiado débil para sostener una cuchara. La llevaba de la cama al sillón junto a la ventana para que pudiera contemplar la ciudad. Estas eran cosas que el famoso y despiadado jefe de la mafia, Gabriel Cross, nunca había hecho por nadie en su vida. Las hacía sin quejarse ni dudar. Scarlett lo observaba cuidarla, llena de asombro y emoción. Sentía su amor no a través de las palabras, sino a través de cada pequeño gesto, cada mirada preocupada y cada caricia suave, como si temiera hacerle daño. 2 semanas después del rescate, cuando Scarlett por fin pudo volver a caminar, aunque todavía débil, Helen Hayes y Tommy vinieron a visitarla. Gabriel había enviado a alguien a recogerlos a Brooklyn, asegurándose de que no supieran nada de lo que realmente había sucedido. Solo les dijo que Scarlett había tenido un accidente de coche y se estaba recuperando. Helen abrazó a su hija y lloró, acariciando con sus manos temblorosas los moretones que se estaban desvaneciendo en el rostro de Scarlett. Tommy se quedó detrás de ella con los ojos enrojecidos y los puños apretados. El joven de 17 años que había completado con éxito la rehabilitación después de 3 meses y cuyo primer acto de libertad fue venir a ver a la hermana que casi había perdido. Gabriel se quedó en un rincón, observando en silencio el reencuentro familiar. Helen vio cómo la miraba. Su hija vio el dolor y la preocupación que aún se escondían en sus ojos grises. Vio el amor verdadero de un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a la mujer que amaba. Y se acercó a él, le puso una mano en el brazo y le dio las gracias por salvar a su hija. Le dijo que no sabía lo que había pasado realmente, ni necesitaba saberlo. Solo sabía que su hija estaba viva gracias a él. Gabriel miró a la pequeña mujer de cabello grisáceo y ojos que habían llorado demasiado. Asintió con la cabeza, porque no había palabras para expresar lo que sentía. Esa noche, después de que Helen y Tommy se marcharan, Scarlett se acostó en los brazos de Gabriel y le susurró que lo amaba. Dijo que no se arrepentía de nada y que, aun sabiendo lo que pasaría, volvería a elegirlo. Gabriel la abrazó con más fuerza y le prometió pasar el resto de su vida haciéndose digno de ella, protegiéndola y amándola como se merecía. Un año pasó como un sueño y Scarlett Hayes ya no era la chica que servía bebidas por $9 la hora. Se había convertido en la directora financiera de todo el Imperio Cross, la segunda persona más poderosa después del propio Gabriel, transformando operaciones turbias en proyectos legítimos que duplicaron los beneficios. Bajo su dirección, las empresas Cross pasaron poco a poco del mundo subterráneo a la luz, de casinos ilegales a cadenas de hoteles de 5 estrellas, de préstamos abusivos a fondos de inversión inmobiliaria. Gabriel la observaba dirigir su imperio con admiración indisimulada. Confiaba plenamente en ella y la amaba más cada día que pasaba. Una noche de primavera, cuando las luces de Nueva York brillaban como millones de estrellas dispersas bajo ellos, Gabriel llevó a Scarlett a la azotea de la Torre Cross, donde había dispuesto miles de rosas rojas y blancas en forma de un corazón gigante. Scarlett se quedó allí de pie, con el viento en el pelo, mirando al hombre que amaba con asombro y emoción. Gabriel le tomó las manos y la miró a los ojos verdes que habían cautivado su corazón desde el momento en que ella se atrevió a sostener su mirada y decirle la verdad. Entonces hizo algo que nunca había hecho por nadie en su vida. Se arrodilló y le dijo, Scarlett, me has cambiado de una forma que nunca creí posible. Has convertido a un monstruo en un hombre que quiere ser digno de tu amor. Me has dado una razón para vivir, para tener esperanza y para creer que incluso alguien como yo puede redimirse. Abrió una caja de terciopelo negro,
revelando un sencillo pero exquisito anillo de diamantes de 5 quilates que brillaba bajo las luces de la ciudad. Le pidió que se casara con él. Scarlett lloró y asintió con la cabeza porque no podía hablar. Luego, entre lágrimas de felicidad, finalmente susurró: sí. La boda tuvo lugar 3 meses después, una ceremonia elegante pero privada a la que solo asistieron sus seres queridos más cercanos. Helen Hayes lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de felicidad que brotaban como madre que por fin había visto a su hija encontrar su lugar. Tommy, ahora con 18 años y sano tras un año de recuperación satisfactoria, se erigió orgulloso como padrino. Diana fue la dama de honor. Victor Rossi se situó junto a Gabriel con una rara sonrisa en su rostro, normalmente frío. Pero el momento más bonito no fue la boda. Ese llegó 6 meses después, cuando Scarlett y Gabriel inauguraron la Fundación Hayes Cross, una organización benéfica construida en el lugar donde se encontraba el Old Café del Black Diamond Club, donde Scarlett había servido bebidas por $9 la hora. La fundación ofrecía becas a trabajadores que querían estudiar, pero carecían de medios, apoyaba a familias con seres queridos en recuperación y ayudaba a mujeres que huían del maltrato doméstico a reconstruir sus vidas. Diana fue nombrada directora ejecutiva, un cargo muy adecuado para la mujer que había arriesgado su vida para salvar a su amiga. El día de la inauguración, Scarlett estaba de pie en el nuevo centro de formación, mirando los rostros esperanzados de aquellos a quienes se iba a ayudar, cuando una joven tímida, vestida con el mismo uniforme negro de camarera que Scarlett había llevado en su día, se le acercó. Tenía la mirada baja y los hombros encogidos, como si intentara hacerse pequeña e invisible. Le preguntó en voz baja cómo había pasado Scarlett de ser camarera a convertirse en lo que era hoy. Scarlett la miró y se vio a sí misma de hacía un año, el miedo, la duda y los sueños enterrados bajo el sencillo uniforme. Sonrió y le dijo que había dicho una frase que lo había cambiado todo. Solo le había hecho falta 30 segundos de valor, y la joven podía hacer lo mismo. Gabriel se acercó por detrás a Scarlett, la rodeó con sus brazos por la cintura y juntos contemplaron la ciudad a sus pies. Scarlett dijo: a veces solo se necesitan 30 segundos de valor y alguien dispuesto a escuchar. Gabriel le besó el pelo y añadió con una rara sonrisa que todo había empezado con un poco de vino derramado. Scarlett se rió con la risa clara y alegre de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, había encontrado el amor verdadero y había convertido la tragedia en triunfo. La joven los miró con esperanza brillante, sabiendo que algún día encontraría sus propios 30 segundos de valentía. La historia de Scarlett y Gabriel terminó felizmente, pero su mensaje perduraría, porque la vida nunca es fácil. A veces nos vemos empujados al fondo del abismo, despedidos, humillados y despojados de todo lo que una vez tuvimos. Sin embargo, es en estos momentos más oscuros cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. Scarlett nos enseñó que nuestros orígenes no nos definen, que un título prestigioso puede ser ignorado, pero el conocimiento nunca se pierde. El orgullo no es lo mismo que la arrogancia, y lo más importante, nos enseñó que a veces todo lo que se necesita para cambiar una vida son 30 segundos de valentía para decir la verdad. ¿Y tú? ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado momentos en los que te han subestimado o ignorado a pesar de saber lo que vales? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. Si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta y compártela con tus seres queridos para que ellos también puedan encontrar inspiración y fuerza en el viaje de Scarlett. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias diarias. Gracias por acompañarnos desde el principio hasta el final. Te deseamos buena salud, paz y felicidad todos los días. Recuerda que, independientemente de dónde te encuentres en la vida y a lo que te enfrentes, 30 segundos de valentía pueden cambiarlo todo. Adiós, nos vemos pronto.